¿Qué relación existe entre la ciencia y la espiritualidad? O sea, es decir, ¿pueden ir de la mano? Oh, sí, definitivamente. Es una excelente pregunta y una maravillosa situación en la que nos encontramos ahora, porque creo que ahora la ciencia está am, facilitando el entendimiento de lo que es el misticismo. Sí. Y una vez que tú entiendes, entonces tú puedes eh, accionar, tomar ser parte de lo que más te interese en el misticismo. Y es interesante porque en todas de lo que yo he podido estudiar y aprender, por ejemplo, del Qigong de la China y el chamanismo andino y el Reiki, eh, todos tienen conceptos muy similares, Sí. fundamentos muy similares que tienen que ver con la energía. Eh, y en este proceso, en realidad, pienso que todos que estamos aquí en esta vida venimos a crecer espiritualmente. Y para mí ha sido un camino muy interesante, muy bonito. Y te da, cuando tú te profundizas en el tema, em, empiezas a tener otra perspectiva de la vida, ¿no? Y lo inmediato, lo material deja de ser importante y más bien te concentras en lo que hemos venido a hacer, que es cuidar del prójimo, Ujú. ¿no? Esa es nuestra tarea, porque cuidar al prójimo es un acto de amor y el amor es la mejor energía que podemos generar nosotros. Tenemos esa capacidad. Las mamás son un gran ejemplo, ¿verdad? El Claro. amor de la mamá dicen que es incomparable, pero es el mejor ejemplo que te puedo dar de eso. ¿Y tú fuiste siempre una persona espiritual o hay un momento en tu vida en el que decides buscar o hacerte esas preguntas más profundas? Yo creo que sí, ha sido un proceso, ¿no? Aunque uno siempre como que se le vienen a la cabeza algunas inquietudes y preguntas, pero no le haces caso porque eres muy joven y tienes Claro. otras Creo cosas, que ¿no? es innato, ¿no? En el ser Sí, humano hacerse ese tipo de preguntas sí, sí, de sentido. sí, ¿No? pero no, como quinceañero, pues Ujú. no estás pensando en eso mucho, Claro. ¿no? Estás más empezando a ver si la noviecita te va a hacer caso o no, te rompen el corazón, en fin, todos esos dramas de quinceañero. Sí. Y después entras a la universidad y estás más enfocado en tu carrera, en tu profesión, que tienes que ser profesional, todo lo que nos ha inculcado, ¿no? De que tienes que ser un profesional, casarte, tener hijos, tener una familia y después te mueres, ¿no? Eso es básicamente El lo que dictamen social, ¿no? Sí, exactamente. Pero creo que empezó cuando, yo diría, eh, en mis años, cuando tenía 24, 25, yo empecé ya, sabes que más que todo por mi trabajo en Amnistía Internacional, que Mm. em, yo realmente admiraba mucho la capacidad del ser humano de poder soportar experiencias extremas de dolor, ¿no? De gente que fue torturada, que desaparecieron al hijo, eh, injusticias graves. Y yo veía en esa gente una resiliencia, una capacidad de un valor para seguir adelante, de poder gozar de un momento a pesar de lo que han pasado. Y me parecía que esa fortaleza venía, yo lo podía explicar únicamente con que esas personas, todos nosotros, debemos tener esa conexión con esa fuerza única que la puedes llamar Dios o el universo, que fluye y nos fortalece. Y lo que creo que he aprendido es eh, reconocer en primera instancia esa conexión y también enriquecerla y utilizarla en mi vida rutinaria. Y en el ámbito de la medicina,
¿Existe una relación entre, no sé, la meditación? Bueno, creo que sí hay, ¿no? Estudios científicos que Sí. demuestran que la meditación te ayuda a bajar tus niveles de estrés, Ujú. pero en otro tipo de enfermedades. ¿Cómo influye la mente Oh, no, en seguro. eso? Bueno, mira, la medicina complementaria que le llaman Ujú, es, es precisamente las prácticas ancestrales que tenemos en todos los continentes del mundo y están todos basados en el concepto del flujo de energía. Los chamanes en Sudamérica, los maestros de Qigong en China bueno, en todos regiones vas a encontrar prácticas energéticas de sanación. El Reiki, por ejemplo, que tal vez es una de las prácticas más conocidas que surgió del Japón, es otra forma de sanación. Lo que todo esto me indica a mí es que nosotros tenemos esa capacidad de sanación. Hay ejemplos increíbles de autosanación que cada vez se están eh, demostrando con la ciencia de cómo ocurre, y una de estas prácticas que he aprendido más reciente son las enseñanzas del doctor Joe Dispenza. ujú. Sí, 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 nos puedes hablar un poco de eso. ¿Qué ideas principales te llevarías O de Joe de Dispenza, Joe sí, Dispenza? he estado en varios retiros de él y es una cosa extraordinaria. A mí me llamó la atención su autosanación, porque él tuvo Ujú. un accidente gravísimo Ah, en una competencia atlética donde estaba en un triatlón y estaba montado en la bicicleta y una camioneta le chocó por atrás y lo elevó al aire, y cuando cayó se partió la espalda en 3 partes y estaba destinado a ser un paralítico. claro. Pero para entonces él ya había leído mucho y sabía bastante sobre esta conexión y potencial del ser humano, esta conexión con la energía, el universo. Y entonces él empezó a meditar, reconstruyendo su columna, y tardó un buen tiempo en hacerlo con toda la intención y sin interrupciones de miedo, de frustración, de, de bronca, de todo lo que Ujú. podía distraerle de esa meditación. Y cuando logró hacerlo por primera vez, que le tomó como 45 minutos, empezó a sentir mejoras. Podía sentir sus pies, los dedos del pie, y fue mejorando, tal que evitó una cirugía muy complicada para reconstruir su espalda, y fue una autosanación. Ah, directamente ya no lo operaron. No lo operaron. Y después de eso, él pues se prometió a sí mismo de que iba a averiguar cómo se había logrado eso, y eventualmente empezó a enseñar y evolucionó todo esto a través de los años, y ahora tiene un método que está principalmente basado en la meditación dirigida, Ujú. ¿no? Y entonces lo bueno de esto es que él se ha asociado con unos científicos de la Universidad de California en San Diego para poder documentar y obtener datos científicos de las personas, ¿no? Electroencefalogramas, electrocardiogramas, muestras de saliva, mmm, hasta muestras de lágrimas, todo tratando de medir los cambios Ujú. en el cuerpo en relación a estas meditaciones, y ha hecho unos descubrimientos muy interesantes de un gran potencial. Pero lo más importante son los testimonios de la misma gente que después de adoptar estas prácticas de meditación del Dr. Joe Dispenza han logrado curarse de condiciones muy difíciles.